Hola, hola, continuamos con nuestro análisis de comidas rápidas utilizando para ello R. Este es capítulo 6 y vamos a hablar sobre ANOVA y métodos alternativos a ANOVA. En un capítulo anterior hablábamos sobre lo que es el análisis de datos confirmatorio. Estábamos hablando sobre diferentes hipótesis que nosotros vimos en capítulos anteriores y queríamos confirmar. Hablamos anteriormente sobre los diferentes métodos para una muestra o dos muestras y muestras independientes, así como dos grupos. El día de hoy vamos a hablar para 3 grupos o más. Vamos a hablar sobre lo que es ANOVA de una vía, múltiples comparaciones y el método alternativo cuando el ANOVA no funciona, como es el Kruskal-Wallis test, método no paramétrico que vamos a utilizar a continuación. ¡Vamos! Comenzamos hablando primero qué es el ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza. Como podrán observar, hemos hablado sobre diferentes hipótesis. La lectura de las diferentes hipótesis que queremos probar o testear, como quieran otros decirlo, vamos a suponer que toda la media de los diferentes grupos con que estamos trabajando, es decir, variables categóricas, junto con una variable respuesta, variable continua, decimos entonces que para dicha variable numérica continua, tenemos la misma media para todos los diferentes grupos dentro de esta variable categórica. Sin embargo, esa es nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alternativa será que existe al menos un grupo que tiene una media diferente a los demás grupos. Eso es lo que trato de decir aquí. La hipótesis alternativa entonces será que hay diferencia o existe una diferencia entre un grupo con respecto a otros. Al menos uno que sea diferente de otro, ya no habrá igualdad de medias. Para ello entonces utilizamos el análisis de varianza. El análisis de varianza buscará si dicha variación, ¿verdad?, entre los diferentes grupos es tal que yo pueda decir que la media no será igual. Si recuerdan, esto es más que una extensión de la diferencia de medias para dos grupos. Utilizamos el t-test para un solo grupo, probándolo con respecto a una media de hipótesis nula, ¿verdad? O cuando comparamos la media entre dos diferentes grupos. Esto es más que una extensión sobre ello. Y gracias a Ronald Fisher, el famoso estadístico inglés, que lo desarrolló. Entonces lo que queremos observar es si existe una variación entre diferentes grupos, entre los diferentes grupos, como podemos observar aquí, entre grupos. Esta es toda la formulación matemática. Y dentro de cada uno de ellos, ¿verdad?, vamos a comparar entonces la variación entre grupos y la variación dentro de los grupos. Y por supuesto una variación total. El X significa cada uno de los valores. El X sub J va a representar uno de los grupos, ¿verdad? 1, 2, 3 o 4, 5 grupos dentro de nuestra variable categórica. Ciertos cálculos, grados de libertad, K se representa el número de grupos con que estamos trabajando, en el total de observaciones con que tenemos, y al final nosotros vamos a decir, ok, ese valor F, ¿verdad? Ese valor F que representa las medias cuadráticas o la relación, el ratio entre ellas, será suficiente para decir que existe una diferencia entre algún grupo respecto a otro. Para ello, entonces, por supuesto, vamos a ver, R nos dará un valor P, así como un valor F de cálculo que se compara con el F de tabla, ¿verdad? ¿Cuál es ese F de tabla? Bueno, por supuesto, vamos a utilizar los grados de libertad, ¿verdad? Entonces, nosotros lo haremos directamente con R, pues R nos dará un valor P, ¿verdad?, con que nosotros vamos a poder rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Todos estos cálculos, por supuesto, se realizan dentro de R y vamos a ver esta tabla y vamos a poder discutir sobre ella. Entonces veamos más. Teníamos entonces nosotros nuestros datos, que era hamburguesas. Había creado una base de datos, mejor dicho, un subconjunto a partir de nuestros datos originales, que eran los restaurantes y las diferentes categorías como ser calorías, grasas trans, sodio, azúcares y todo lo demás, ¿verdad?, para diferentes ítems o productos que se venden en un restaurante. Entonces, como les digo, había creado un subconjunto que se llama burgers, es decir, que solamente vamos a tomar en cuenta aquellos ítems con la palabra burger y vamos a utilizar calorías como un ejemplo, ¿verdad? Por supuesto, hay otras variables dentro de las hamburguesas, como acabo de decir, sodio, grasas, carbohidratos, que podríamos hacer una comparación, pero yo escojo caloría, ¿verdad?, el nivel energético para cada una de las hamburguesas, ¿verdad? Y entonces vean bien aquí, por ejemplo, cómo utilizo R para calcular una media dentro de un subconjunto como ser las hamburguesas, ¿verdad? Entonces, esto sería la función media, min, todo esto que está aquí es la información con que yo trabajaré, ¿verdad? Vean bien que calorías
está dentro del data frame que se llama burgers. Burgers, lo muestro acá a continuación, como es esta tabla, ¿verdad? De burgers y calorías, ¿verdad? Y entonces les digo, solamente muéstrame la media para que el restaurante que se llame McDonald's. Pueden observar entonces que aquí tengo hamburguesas y los diferentes restaurantes, ¿verdad? Cada uno de ellos, así como calorías para cada uno de ellos. Hay muchísimos ítems o productos con la palabra burger y también así como diferentes valores de restaurantes, McDonald's, Burger King, Sonic y así sucesivamente. Entonces yo aquí solamente les estoy dando un ejemplo que es, por ejemplo, para McDonald's. Entonces tiene una media de 615 calorías. Vamos a utilizar ahora entonces para el cálculo de la ANOVA, vamos a ver cuáles son los restaurantes que venden hamburguesas. Puedo utilizar la biblioteca ggplot2, así como la biblioteca dplyr. Recuerden que ggplot es para visualización y dplyr es para manipulación de datos. Cargando estas dos bibliotecas, entonces yo puedo hablar sobre resumen. ¿Qué es lo que a continuación voy a hacer? Entonces digo burgers, que es mi data frame. Recuerden, esta es la estructura una vez utilizando dplyr. Estos simbolitos que se llaman pipelines o líneas, ¿verdad? de flujo que me dicen toda la información que está en burgers lo va a siguiente utilizar aquí en group by. Es decir, vamos a agrupar por restaurante. Hay diferentes valores para restaurante. Véanse aquí, Burger King, Dairy Queen, McDonald's y Sonic. Y luego entonces agrúpenmelo, ¿verdad? Lo va a agrupar. Es decir, que va a tomar la información solamente para cada uno de ellos. Y luego me dice, o yo mejor dicho, le digo a R, summarize. Es decir, va a crearme un resumen. ¿De quién? La media. Aquí vuelvo a ver esto que está aquí. Vean bien, lo hago directamente con dplyr. Mucho más fácil y para muchos grupos. Para en vez de estar escribiendo McDonald's, Burger King y así sucesivamente. Entonces les digo, calcúleme la media de la variable calorías. Y me lo va a guardar en esta variable que se llama min. Ustedes le pueden colocar R si quieren aquí, por ejemplo. Min burger o min cal, por ejemplo. Y vean que cambia el valor acá, ¿verdad? Min cal, calorías. Pueden observarlo. Y entonces lo que puedo obtener es cálculo de las calorías o de la media de las calorías para cada uno de los restaurantes. Vean bien las diferencias entre las medias para calorías para todos los restaurantes. Vean bien que el nivel energético de una hamburguesa en promedio, ¿verdad? En Burger King, para nuestro data frame, o nuestro conjunto de datos que tenemos, es de 403. Mientras que en Sonic es de 721. Casi lo dobla, ¿verdad? Sonic dobla, o una hamburguesa en promedio, para el Sonic tiene 721 calorías, que es casi el doble de Burger King. Si yo aplico una ANOVA, pues por supuesto yo pensaría que existe una diferencia significativa entre estas dos, ¿verdad? Vean, Dairy Queen y McDonald's son valores parecidos, no tan lejos de Sonic. Entonces aquí es donde entramos y decimos, ok, mi hipótesis es que existe un restaurante donde las calorías o las calorías dentro de dichas hamburguesas tienen una media muy diferente que las otras. En este caso, pues menor, como es el Burger King. Veamos entonces, ¿cómo puedo observar si la ANOVA dirá un sí o no? Vamos a utilizar lo que son los boxplot. Los boxplot no solamente me van a indicar dónde está la mediana, ¿verdad? Que no siempre es igual a la media. Recuerden esto, una cosa es la media, otra cosa es la mediana. Entonces, la media puede ser que muy diferente, pero el boxplot me va a indicar esa variación. ¿Qué es lo que busque la ANOVA realmente? Entonces me va a ayudar. Entonces vamos a utilizar ahora para ello el ggplot2, la biblioteca ggplot2, y vamos a utilizar así. Le digo, creo el objeto ggplot. Recuerden que es ggplot, espacio, de donde vamos a tomar la información de nuestro conjunto burgers. Y luego le digo mapping, es decir, me va a hacer un mapeo de manera así, aesthetic, es decir, la estética, como es los diferentes ejes y colores también. X igual calories, porque yo quiero ver la distribución de las calorías. Vean bien, calorías. Y me va a llenar esto por restaurantes. Es decir, que me va a crear diferentes grupos. Vean bien aquí la comparativa por grupos. Para esto es field, ¿verdad? Y luego, primero es crear el objeto ggplot. Luego un signo más para crear la geometría, es decir, cómo lo quiero representar todo esto que le estoy diciendo acá, por un boxplot o un diagrama de caja. Ahora entonces yo puedo ver no solamente dónde está las medidas de tendencia central, aquí, ¿verdad? Sino también la distribución como tal y las diferentes variaciones. Como pueden ver aquí, hay dos valores extremos. Vamos a discutir adelante sobre estos valores extremos, por cierto. Y entonces yo puedo observar que hay el cuartil 1, cuartil 3, vean bien esto que está acá, la mediana. Vean bien que la mediana entre estos tres grupos, muy cercano,
el cuartil 1 tanto cerca, el cuartil 3 para este pues es muy diferente con respecto a los demás, pero vean bien, que yo no puedo estar completamente seguro si la ANOVA va a decir que hay una diferencia significativa, porque vean bien que si este cuartil 3 comparte lazos con este cuartil 1, es posible que la variación no sea tan grande como para rechazar la igualdad de las medias. Vean bien, si esto estuviese un poco más bajo o esto estuviera más a la derecha, estuviera completamente seguro de que hay una diferencia significativa ya con solo haber hecho. Pero podemos observar que puede ser que esta variación sea muy grande acá y esta, no muy grande con respecto a esta, perdón, que de tal manera que yo puedo rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Pero a simple vista, yo creo que sí, vamos a probarlo con el ANOVA. Para esto entonces vamos a probar la ANOVA, ¿verdad? Para probar esta media entre esto y poder decir al final, sí, la media de calorías en un producto de Burger King o hamburguesa, ¿verdad?, tiene una media mucho menor que los otros productos. Pero vamos a hacer las comparaciones múltiples, que va a decir si es no solamente decir hay un grupo que tiene una media diferente, sino qué grupo con respecto a qué grupo. Eso es la comparación múltiple, que también lo vamos a ver a continuación. Entonces esto, primero visualización, ¿ok? Primero recuerden las etapas que hemos discutido anteriormente. La exploración de datos. Dentro de la exploración de datos, por supuesto, existe medias descriptivas, como ser esta media, y así como la exploración visual, que es lo que estoy mostrándole. Y ahora entonces podemos nosotros hablar o ver lo que es el ANOVA. Vamos a verlo entonces ahora, cómo discutirlo, cómo son los diferentes códigos para utilizar en R. Entonces les presento dos diferentes opciones. Una es con la función A o B, A o B, análisis de varianza. Y entonces decimos, esto es la fórmula, todo esto que ven aquí es la fórmula. Me dice, la función análisis de varianza. Me va a crear un análisis de varianza ¿para quién? Para los datos que provienen de burgers, como acabamos de ver. Y me va a indicar de esta manera. Pues yo se lo voy a indicar de esa manera. Calorías, que es la variable dependiente. Recuerden que esta es la variable dependiente. Calorías, variable numérica, muy importante. La respuesta en una ANOVA es la variable numérica. Y la variable independiente es la variable categórica, que tiene 3 grupos o más, que es restaurantes. Ahí este simbolito, por supuesto, tenemos acá para indicar que calorías va a estar basado en restaurante, ¿verdad? Y ahora entonces podemos observar la respuesta. Una vez ejecutamos este código, lo vuelvo a correr, pueden ver, me dice suma de cuadrados y grados de libertad. Recuerdan anteriormente lo que teníamos, todo esto acá, error estándar de los residuales, como pueden observar. Esta es una vez hemos atacado nuestro problema. Suma de cuadrados, le vuelvo a la fórmula que tenemos acá. Suma de cuadrados es todo esto que tenemos acá, totales entre cada uno de ellos. Esto sería lo que queremos decir, la suma de cuadrados es entre los grupos, dentro de grupos totales, como podemos observarlo. Y entonces vamos a tener esto. Sin embargo, esto no me está dando ningún p-value o un valor f. Simplemente le tengo que decir summary. Esto lo pueden grabar y decir mi análisis de varianza, por ejemplo, mi A o B, igual, y lo graban y en vez de volver a copiar todo eso, simplemente copian mi A o B en vez de esto. Como quieran, ¿verdad? Lo pueden hacer directamente o no. Y entonces, utilizando el summary, me va a dar un resumen y me dice, vean bien, grado de libertad 3. ¿Por qué? ¿Por qué 3 grados de libertad? Si vieron la fórmula, decía K-1. Es decir, tenemos 4 grupos, Burger King, Sonic, McDonald's y teníamos también Dairy Queen. Los residuales eran N-K, es decir, el número de observaciones que teníamos, menos los grupos. Es decir, al final tenemos 56 observaciones, como podemos observar. Suma de cuadrados, la media cuadrática y el valor F. Este es el valor cálculo. R al final va a comparar este valor de cálculo con el F de tabla basado en estos 2 grados de libertad. Y lo compara y me indica mi valor P. ¿Qué me está diciendo entonces el resultado de mi análisis de varianza? Si como este P es menor que 0.05, vean bien aquí que me tiene 2 asteriscos, es decir, que es menor que 0.01, incluso, ¿verdad? Menor al 1%. Es decir, que yo puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Igualdad de media entre los diferentes grupos para calorías. Por tanto, ¿cuál es mi conclusión? Que existe diferencias significativas para al menos un grupo con respecto al otro en calorías. Rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? No hay igualdad de media entre grupos. Va a existir al menos un grupo que tiene media diferente que el otro. En palabras de nuestro problema sería, existe
al menos un restaurante cuyas hamburguesas tienen una media de calorías diferente que la media de calorías para los otros grupos. Continuamos ahora con la siguiente opción. Vamos a utilizar la fórmula de regresión lineal, que es LM, Linear Model, y ejecutar de igual manera. Miren bien que simplemente cambió aquí, era A o B y ahora LM. Vamos a observar lo mismo, ¿verdad? Y al final, la diferencia que aquel es específicamente para análisis de varianza en la ANOVA, y este puedo utilizarlo también para modelos lineales, es decir, regresiones simples, regresiones múltiples, ¿verdad? Pueden observar aquí que esto me va a dar la fórmula de los coeficientes para mi regresión lineal. Sin embargo, esto no es una regresión lineal, ¿verdad? Recuerden que es los cálculos al final son los mismos, pero para aplicación diferente, ¿verdad? No hay una restricción en la regresión lineal sobre la variable independiente que sea grupos o no, ¿verdad? Pero vean bien que aquí tengo summary, otra vez el modelo que acabo de crear, el resumen, vean bien, y me está indicando todo, ¿verdad? Y al final, donde puedo observar si existe diferencia entre cada uno de ellos, por supuesto, es todo esto que tengo acá, ¿verdad? Vean bien que en mi regresión lineal me da errores, grado de libertad también, y mi p-value, como pueden observar acá, y mi toque anteriormente, ¿verdad? Sí, existe diferencia significativa entre cada uno de mis grupos, en este caso restaurantes, con respecto a la media de calorías. Por supuesto, esta no es una misma salida como la primera tabla de ANOVA que les había mostrado. Para ello es mejor la función A o B. Pero esta me indicará también si yo quiero representarlo en una fórmula de regresión lineal. Vamos a observarlo acá. E incluso puedo hablar sobre un R cuadrado, un coeficiente de determinación de cuánto puedo explicar de la variación de todos mis datos. Podemos observar acá también diferentes p-values para comparativa entre la variable referencia, que en este caso sería el restaurante Burger King con respecto a los demás. Vean bien que aquí la mayor diferencia significativa entre uno respecto al otro es con respecto a Sonic, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? La comparación es múltiples. Continuamos entonces. Vean bien que igualmente llamando a LM, no solamente summary, también puedo utilizar la función ANOVA, ya no A o B, sino que también puedo directamente llamar ANOVA para mi modelo lineal, ¿verdad? Como les digo, es regresión lineal, y el ANOVA es pues prácticamente lo mismo, solamente que para fines diferentes, ¿verdad? Y entonces veamos ahora aquí. Vean bien que también utilizando la función LM puedo ya obtener la tabla que anteriormente habíamos hablado. No es más que un resumen diferente que este, ¿verdad? 3 grados de libertad, 52 para residual, bla, bla, bla. Todo lo demás, LF, valor F, calculado, como viene en una tabla, y el valor P que ya hemos dicho. Entonces rechazamos la hipótesis nula. Wow, bonito todo esto. Sin embargo, hay ciertas suposiciones que se deben de respetar para la ANOVA. Entonces les hablo a continuación de lo siguiente. ¿Qué es lo que sigue antes o después de crear una ANOVA? Algo muy importante, que es que debemos de revisar las suposiciones de normalidad. Para poder aplicar una ANOVA, se debe de respetar que los diferentes grupos, en su variable respuesta, por supuesto, en este calorías, se distribuyen normalmente. Es decir, voy a agarrar los datos de calorías para todos los productos hamburguesa de Burger King y voy a probar la normalidad de esos datos. Lo mismo para McDonald's, Dairy Queen y Sonic. Igualmente, debo de probar igualdad de varianzas. ¿Qué significa esto? Que la varianza o la desviación estándar en un grupo tiene que tener la misma que los demás grupos. Igualmente, la independencia. Es decir, que por cuando escogí valores en un grupo, no afectó cómo escogí los grupos o los valores de los otros grupos, ¿verdad? Es así simple. Igualmente, valores extremos, por supuesto, es muy importante de quitar o qué hacer con valores extremos. Y, como les mencioné, las comparaciones múltiples. Una vez realizado nuestro ANOVA, debemos de saber entonces, bueno, sí, rechazo la hipótesis nula como me dice aquí. Es decir, que hay grupos que son diferentes con respecto a los otros. ¿Pero cuáles? A eso entonces es lo que llamamos comparaciones múltiples o contrastes. Ok, veamos. Igualmente les dejo en el enlace otros vídeos sobre ANOVA que he trabajado para otros ejemplos, ¿verdad? Te los dejo también. Donde también hablo sobre las suposiciones de modelos lineales, ¿verdad? Entonces, veamos a continuación este capítulo muy importante que es suposiciones para la ANOVA, como acabo de mencionar. Entonces, hay diferentes suposiciones, lo vuelvo a repetir. Todas las grupos tienen una varianza común, igualdad, ¿verdad? Vamos a probarlas utilizando R para ello, ¿verdad?
El fin de este capítulo, recuerden, es no solamente hablar sobre lo que es la ANOVA, sino que utilizar R para ello. Y entonces veamos bien acá que todas ellas son independientes, escogidas al azar, ¿verdad? No hubo mano que dijera este sí, este no, sino que todos tenían la misma probabilidad de ser escogidos, ¿verdad? Todos los productos, en este caso de las hamburguesas, ¿verdad? Y la distribución normal entre cada uno de ellos, ¿verdad? Les muestro cómo se calcula o cómo se grafica una vez yo tengo mi modelo de regresión lineal, que ya vieron que es posible utilizar también para la ANOVA. Simplemente guardo ese dicho modelo y llamo a la función plot, que me va a graficar, ¿qué cosa me va a graficar plot? Me va a graficar todos los gráficos que yo necesito para mi regresión lineal. Vean bien que myModel me va a guardar toda esa información que vimos anteriormente y le digo plot mi modelo, ¿ok? Y vean bien que me van a comenzar a graficar 4 gráficos. Va a ser los valores ajustados. Valores ajustados son cómo la ANOVA calcula que debería de ser cada uno de los valores con respecto a quién, a la media y esa variación que ha encontrado, ¿verdad? Promedio, por supuesto, ¿verdad? Entonces, como pueden observar aquí, los residuales también serían esos errores, ¿verdad? Y como pueden observar, no hay un patrón como tal que me indique algún problema en mi ANOVA, ¿verdad? Eso es lo que trato de observar, si hay algún patrón de crecimiento o de decrecimiento total, ¿verdad? Y algo muy importante es que también R me muestra ciertos valores extremos que pueden afectar los cálculos. Me dice la tercera observación, la 99, 102, ¿verdad? Observación, ¿ok? ¿Qué más me muestra esto? Pues la normalidad. La normalidad para los residuales. Muy importante aquí. Vamos a observar, no parece muy normal. Y vuelve en estas 3 observaciones a molestar, digámoslo, o afectar mi modelo, ¿verdad? Mi ajuste de mi modelo. Muy importante, si pudiésemos quitar estos 3, esto podría mejorar, ¿verdad? Como podemos observarlo. Y aquí podemos observar también que esto es con respecto a los valores estándar. Lo mismo, no veo un crecimiento o algún, digámoslo, subida, bajada, sino que esto me parece normal, que también lo voy a certificar en otro gráfico que les voy a mostrar. Y aquí podemos ver con la Cook Distance, ¿verdad? Cook Distance pues me va a indicar los valores aquellos que realmente me van a afectar demasiado, ¿verdad? A la hora de mi modelo, que mientras más grande es la Cook Distance, la distancia Cook, pues mucho peor, ¿verdad? Podemos observarlo aquí, que esto debería ser más o menos en esta línea de aquí. No está muy desviado, no representa mayor problema. Y entonces, voy a ahora utilizar otros códigos en R para hacer lo mismo que anteriormente vimos, ¿verdad? Si ustedes quieren verlo diferente. Entonces, para ello se utiliza el QQnorm y llamo a mis residuales, que no es lo más importante en la ANOVA. Para regresión lineal sí, pero en la ANOVA no. No es lo más importante ver esto. Pero igualmente se los muestro para que puedan observar que es QQnorm, QQline de los residuales. Vamos a observar acá. Vean bien que aquí ya no me muestra cuáles son esas observaciones que están afectando mucho. Y, sin embargo, realmente lo que me interesa a mí es la normalidad de cada uno de los valores por grupo, como les mencioné. Aquí les muestro un código en R utilizando la biblioteca ggplot, donde yo puedo hacer mis histogramas. Recuerden que la normalidad será representada usualmente con una curva normal, curva de campana. Entonces les indico cómo se realiza todo esto, qué significa cada uno de todos estos códigos, ¿verdad? Que es el fin de este vídeo. ggplot, vimos que esto era para crear nuestro objeto. Venimos y decimos de dónde provienen nuestros datos y la aesthetic, es decir, la estética de nuestro problema, que es x, sería la variable independiente que quiero graficar, pero realmente es nuestra variable dependiente, calorías, el color que quiero darle y cómo me va a mostrar la información por restaurante. Si yo solamente grafico esto junto con la geometría de histograma, tendría un solo gráfico con los diferentes colores, un histograma montado sobre otro. Pero para ello utilizo FaceGraph. FaceGraph me va a separar cada uno de mis diferentes gráficos de histograma. Como podemos ver, sin este, se lo voy a mostrar, sin este, vean bien lo que pasaría. Un poco difícil de visualizar, ¿no? Un poco difícil de visualizar, pero para ello utilizo el FaceGraph. Me permite entonces poder compararlos uno a uno y vean bien que comparten el eje X, ¿no? Mucho mejor poder visualizar el alcance de dónde va uno respecto al otro. Pero también puede afectar que este Burger King no se vea muy normal debido a que comparten
la misma anchura que le acabo de poner aquí, 150, yo lo modifico, ustedes pueden quitarlo también si quieren. Y este alfa es simplemente para ver la tonalidad, ¿verdad? Muy oscuro o muy claro, para que sea transparente o no. Entonces, le quiero decir que sí, al separar esto y crearle un solo gráfico, pues este Burger King no se ve muy normal. Como vamos a ver a continuación, vamos a probar si realmente esta información es normal o no. Pero como les digo, esto no se ve muy normal debido a que estamos utilizando esta misma escala para todo, ¿verdad? Esta sí puedo decir que se ve normal. Vean bien que sube y de ahí luego baja. Lo mismo esta sube y luego baja, ¿verdad? Entonces esto es gráficamente, visualizando. Pero, ¿qué método existe para poder probar la normalidad? Y cómo hacerlo en R, por supuesto. Entonces para ello vamos a utilizar el Shapiro-Wilks. Shapiro-Wilks nos permite comprobar si una serie de datos se distribuyen normal o no. Vean bien el código que tenemos acá. Y vean bien que he utilizado también la biblioteca rstatics. Entonces les digo, de mi Data Frame Burgers va a utilizar ¿qué? Vean bien que esto es el pipeline, el filtro ahora que vamos a utilizar, cómo va a distribuir la información, cómo fluye, y agrúpenlo por restaurante. ¿Por qué lo voy a agrupar por restaurante? Porque yo quiero probar, muy importante esto, probar normalidad para cada uno de los grupos, no los grupos en total, sino que para cada grupo me va a probar la normalidad de mi variable dependiente, en este caso la variable numérica que se llama calorías. Y entonces aplico el Shapiro test. Ojo que existe un Shapiro test, como les muestro acá, pero en este caso estoy utilizando el rstatics, ¿okay? Por todo este flujo de datos con que estoy trabajando. Y entonces vean bien la respuesta que me da. El Shapiro test supone normalidad de datos, por lo que si aquí el p-value me está dando arriba el 0.05 nivel de significancia, recuerden 0.05, es decir que yo no rechazo la hipótesis nula, es decir que los datos de calorías para los productos Burger King se distribuyen normal, muy a pesar del gráfico como les mencioné anteriormente. Pero vean bien que en Sonic no. Sonic no presenta una normalidad en sus datos de calorías, que este tenía un gráfico muy diferente respecto al otro, ¿no? Pero este era por 4 gráficos al mismo tiempo, como les dije. Entonces, voy a suponer normalidad para todos o cada uno de los grupos. Vamos a decir que sí. Depende del investigador o de la persona con que está trabajando esto, suponer, decir, no, la verdad que no debo de aplicar ANOVA porque no se cumple normalidad para todos ellos. Bueno, normalidad nunca siempre ha sido la suposición más fuerte que hay que respetar, pero debido a que hay 3 de 4, vamos a suponer normalidad. Entonces, siguiendo con esto, entonces lo demás sería probar la igualdad de varianzas. Veamos aquí algo que ya les había mostrado, que era valores ajustados versus los residuales, es decir, los errores, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser esto? Pues cercano a 0, ¿verdad? Cada uno de estos valores debería estar cercano a 0. ¿Okay? Y fíjense bien que no estoy utilizando los valores residuales estándar, que debería estar entre menos 2 y 2 aproximadamente toda esta distribución, ¿verdad? Vean bien aquí que está entre menos 400 y 400, pero esto es porque son los residuales normales, ¿verdad? Es decir, media más errores, ¿verdad? Media más el error, que estos son los valores ajustados al final, como varía un poquito, ¿verdad? Pero no se ve una distribución alocada, digámoslo, un punto aquí, otro por acá, que sube, que baja, o que hay una tendencia. Eso está bien, pero que hay una tendencia de bajada, luego sube como un embudo, ¿verdad? O algo así. No hay, entonces no tenemos ese problema. Pero esta igualdad de varianza, vamos a observarla. Esto es lo que les digo, de valores todo disperso, ¿verdad? No hay problema, está bien. Pero lo de valores dispersos que me refiero es también, y de igualdad de varianza, es sobre lo que se llama igual, los test de Bartels y Levens. Estos tests van a depender si las suposiciones de normalidad son cumplidas o no. Como pueden observar acá, les menciono de que el test de Bartels y el test de Levens van a probar la igualdad de varianzas. Ya vimos cómo se distribuyen los residuales. Estaban bien. Sin embargo, quiero probar si las varianzas son iguales entre los diferentes grupos para las calorías. Entonces vamos a hablar primero sobre el Bartels test. Vean bien que esto es como la fórmula que anteriormente vimos, que es la variable dependiente a la izquierda y la variable independiente a la derecha, porque son los grupos. ¿Y de dónde vienen? De datos hamburguesas. Entonces la prueba de Bartels va a suponer que hay igualdad de varianza entre los grupos, es decir, si el p-value
es mayor a 0.05, no rechazaremos la hipótesis nula de que hay igualdad de varianzas. Sin embargo, una vez ejecutamos este código, podemos observar que el valor P me dice que el p-value es menor que 0.05, es decir, rechazo la hipótesis nula. No hay igualdad de varianzas entre los grupos. Sin embargo, teníamos un problema con la distribución de normalidad para los valores de Sonic. No se distribuía en normal. Entonces, cuando tengo ese problema, se recomienda utilizar el test de Levin, que es menos sensible cuando uno se aleja de la distribución normal, como es el caso de Sonic. Los otros 3 restaurantes presentaban una distribución normal para calorías. Entonces, bueno, ya que tenía ese pequeño desliz, vamos a utilizar de la biblioteca CAR el test de Levin, y como pueden observar, lo aplico. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a ver, ¿será que hay igualdad de varianzas o no? Y siguiendo lo que nos decía Bartlett Test, vamos a observar aquí que el p-value me indica de que hay igualdad de varianzas. Hay igualdad de varianzas entre los grupos. Entonces respiro tranquilo, puedo aplicar el ANOVA. El ANOVA lo he aplicado. La normalidad, teníamos un problema con el Sonic, pero la mayoría de los grupos tenían una distribución normal. Y cuando aplico el test de Levin, tengo igualdad de varianzas. Vamos bien, entonces. Suponemos que cuando recogieron también los datos, las personas que recogieron los datos, no hubo mano criminal, digámoslo. Es decir, que no fueron escogidos subjetivamente, sino que objetivamente fueron escogidos aleatoriamente también. Y de manera independiente, no porque él escogió unos productos en Burger King, fueron afectados a la hora de escoger los productos en McDonald's y los demás. Ok, eso es algo muy importante. Entonces, las suposiciones de mi ANOVA se cumplen. Y vamos a ver los outliers. Eso ya hemos hablado sobre ellos. Y vean bien aquí que vamos a utilizar entonces, vuelvo a llamar la biblioteca R-Statistics. Y vean bien cuáles son los outliers que yo debería eliminar, la verdad. Pueda que sí, pueda que no. Vamos a ver el resultado acá y leerlo. Entonces les digo, voy a seleccionar solamente restaurantes, ítems, es decir, los productos y las calorías. Y agrúpanlo por restaurante e identifíqueme las calorías, los outliers, valores extremos. Ya vimos el boxplot, se los puedo volver a mostrar. El boxplot, vamos a observar acá que teníamos 2 puntitos acá, que es para Dairy Queen y para McDonald's. Y ahí lo pueden observar. Tenemos 2 valores extremos utilizando la función Identify Outliers de la biblioteca R-Statistics. Y pueden observar que me dice cuáles son esos 2, ¿verdad? Esos otros productos. Este producto Smokehouse, Double Bacon en Smokehouse, es un valor extremo, tiene muchísimas calorías, más de 1130. Y lo mismo este Flamethrower, tiene 1000 calorías, es decir, se aleja muchísimo de la media, por tanto es un outlier, sí, pero no es extremo. Al parecer no es necesario eliminarlo. ¿Okay? Si fuera un extremo, se calificara como extremo, deberíamos de eliminarlo para un mejor ajuste de nuestros datos. ¿Okay? Un mejor modelo.